Lo volvimos a ver en la carretera, 2 horas después. Era imposible, pero ahí estaba de nuevo, esta vez caminando por el acotamiento en nuestra dirección. No parecía un fantasma. Se veía demasiado real, pero no podía ser posible. El mismo, otra vez, como un error en el tiempo. Muy buenas noches, mi querida comunidad. Espero encontrarles bien y del mejor ánimo para escuchar las siguientes historias de terror y de encuentros con el mundo sobrenatural. Son días grises acá en la Ciudad de México. Llueve mucho y no quiero que eso afecte su estado de ánimo. Al contrario, si en donde viven está así, está lloviendo, está nublado, tómenlo como el escenario perfecto para escuchar relatos de fantasmas. Aprovechen y hagan maratón de este o de cualquier programa que les haga sentir esa calidez de estar en familia escuchando historias. Vámonos ya con la primera de esta noche. No hay más tiempo que perder. Cierren los ojos si pueden hacerlo y déjense llevar por las siguientes anécdotas porque ya estás entrando en el mundo de relatos de la noche. Buenas noches, Uriel y toda la comunidad de Relatos de la Noche. Quisiera contarles una de esas muchas historias que me contó mi mamá en la infancia y con la que nos entretenía por las noches. En el año de 1994, lamentablemente mi tío, hermano de mi madre, falleció por un tumor en la cabeza. Para los servicios funerarios contrataron una sala de velación dentro de un panteón jardín en el Estado de México. El velorio transcurría con mucha tranquilidad, aunque claro, con el dolor tan grande que supone una pérdida así. Ya para la madrugada, como en muchas salas de velación, había horario para permanecer con los difuntos, y ese era el caso de esta. Aún así se llegó a un acuerdo con el encargado, y permitió que se quedaran acompañando a mi tío, mi mamá, que en ese entonces tenía unos 23 años, su prima de la misma edad, y sus papás adoptivos, además del velador. Mi mamá y su prima no estaban al tanto del acuerdo para quedarse toda la noche. Dieron por hecho que estaba abierto toda la madrugada, como sucede en otros lugares. Durante horas estuvieron platicando y de vez en cuando rezaban para no dormirse. Alrededor de las 3 de la madrugada, sus papás ya se habían quedado dormidos en uno de los sofás y solo ellas seguían despiertas, cuando entró una señora de unos 65 años. La señora tomó asiento y muy amablemente les preguntó por su difunto. Mi mamá y su prima fueron contestando, charlando, una plática normal. Estuvieron así unos 15 minutos hablando de la vida y de la muerte, de los que se van y de los que se quedan. Luego la señora se levantó de la silla en la que se había sentado, se hincó a los pies de la caja, dedicó un Padre Nuestro y 3 Aves Marías por el descanso de mi tío. Se puso de pie y les comentó que ella estaba en la sala de al lado, haciendo compañía a su difunto, que había salido a tomar aire, y como vio que en esa sala también había personas, pues por eso se acercó. Luego se despidió con una sonrisa y salió. Pasó un rato y mi madre y su prima pensaron en devolver la cortesía, ir a acompañarla un momento también. Salieron de su sala y se dirigieron a la de al lado. Al entrar no encontraron a nadie. Pensaron que tal vez habían salido, como dijo la señora, a tomar aire. El ataúd de esa sala estaba cerrada, sin imágenes ni fotografías, así que solo dedicaron una oración y regresaron. A la mañana siguiente recordaron que durante la plática, la señora les comentó que ellos saldrían más temprano rumbo al Panteón Jardín. Decidieron pues ir a saludarla antes de que saliera su difunto. Cuando caminaron a la otra sala, justo estaban saliendo en ese momento, pero a la señora de la madrugada no la vieron por ningún lado. La sorpresa fue que cuando iba saliendo la caja, los dolientes llevaban una fotografía de unos 50 centímetros, y la persona en esa foto era la señora que estuvo con ellas en la madrugada. Le contaron esto a sus papás y ahí fue cuando les dijeron lo del arreglo para quedarse en la noche y que realmente al lado no debía haber nadie más que el difunto. Ellos en ningún momento vieron ni escucharon a la señora que entró. Ese es mi relato.
Muchas gracias por leerlo. Un saludo a toda la comunidad y ojalá sigamos creciendo mucho más. Gracias por escucharme. El motivo de este correo es compartir un mensaje para todos a través de la experiencia que vivió mi abuelita. Hoy, 20 de agosto, se cumplen 3 años de su partida. Quisiera compartirles esto porque a las pocas personas que se los he contado, con toda la buena intención, parecen dudar de ello y no lo toman en cuenta. Creo que aquí, en esta comunidad, hay quienes sí creen. Más que nada lo hago para preservar ese recuerdo, sus palabras, su sentimiento. Mi abuelita vivió una vida muy difícil y de cierta forma triste. Al final de sus días sufrió mucho, pero ahora descansa en paz, ya con Dios. Ella siempre decía que antes las cosas de Dios y las del mal se manifestaban de manera más explícita porque la gente no estaba tan maleada como hoy en día. Por eso, tanto los milagros como los sucesos paranormales se hacían presentes. Somos del Estado de México, de una comunidad llamada Santa Cruz Tepexpan, en Jiquipilco. Mi abuela quedó huérfana de padre desde niña y estuvo a cargo de sus tías y de su abuela materna. Tras vivir años de maltrato a manos de sus tíos y tías, fue creciendo con esas heridas en el alma muy presentes. Siempre decía que si hubiera tenido a su padre consigo, jamás habría vivido así. Que tal vez hubiera tenido la oportunidad de ir a la escuela, quizás una vida distinta. Una de las cosas más tristes que le tocó fue perder a su hermanita. Decía que era muy bonita, que parecía una muñequita, pero murió tras un fuerte dolor en la pierna a los 9 años. Mi abuelita recordaba con mucho dolor ese suceso. Podía verse en ella ese sentimiento de abandono y soledad que marcó su vida para siempre. Con el tiempo se fue a trabajar a la Ciudad de México con una de sus tías como empleada doméstica en una casona. Uno pensaría que tendría mejores oportunidades, pero al ser una muchacha humilde y sin estudios, su estancia en ese lugar también estuvo rodeada de maltratos y humillaciones. En una Navidad, mientras otras familias celebraban, mientras muchachas de su edad recibían regalos bonitos, ella recibió como regalo de su patrona un jabón para que se bañara, le dijo, y eso la llenó de tristeza y de coraje. Lo aceptó con educación, pero al llegar a su cuarto se echó a llorar, reclamándole a su padre por haberla dejado sola, por no estar ahí para defenderla. Así, entre llanto y rabia se quedó dormida. De repente sintió un frío extraño. Notó que la ventana estaba abierta aunque ella no la había tocado. Se sentó en la cama y lo vio. Frente a ella estaba un hombre con un aspecto aterrador. Su carne se caía a pedazos y los brazos y piernas se veían los huesos. Quiso gritar, pero no pudo. Solo escuchó estas palabras que jamás olvidó. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me llamas todas las noches? ¿Acaso no te das cuenta que tus reclamos no me dejan descansar en paz? Mira, mi cuerpo no tiene descanso. Cada reclamo, cada palabra tuya llamándome me lastima. Me duele. Todo quedó en silencio y como si hubiera sido solo neblina, aquel hombre desapareció. Mi abuelita comenzó a llorar, pero no de miedo, sino de calma. Nos decía que al menos había podido ver a su papá, que había confirmado que no se había olvidado de ella, y desde ese día dejó de llorar por él. Pero esa no fue la única experiencia, comunidad. Tras la muerte de su hermana, lloraba mucho por ella, extrañándola, pidiéndole incluso que se la llevara con ella. Una noche, después de quedarse dormida llorando, soñó, o al menos pensó que era un sueño, con su hermanita. Se le apareció tan bonita como siempre y le dijo: hermana, ya no llores por mí, ya no llores, porque cada vez que sufres por mí yo también lo hago. Su hermanita levantó su vestido, mostró sus piernas llenas de heridas. ¿Ves esto? Esto me lo haces tú cada vez que lloras por mí. Mi abuelita entre sueños le pidió perdón, le prometió que no volvería a llorar. A la mañana siguiente, al despertar,
Vio que el petate donde dormía tenía pequeñas huellas de lodo, aunque no era tiempo de lluvias. Estas experiencias nos las compartió a mí y a mi hermana, un día que un amigo mío había fallecido y yo estaba llorando mucho. Me dijo: hija, deja descansar a los muertos, no llores por ellos, porque eso no los deja descansar en paz. Cuando yo muera no quiero que lloren por mí después de enterrarme. Dios nos da la vida para estar juntos, y cuando nos llama solo quedan las cosas buenas y malas que hayamos hecho. Me limpió las lágrimas y nos dio esa enseñanza que siempre recordaré. Espero que, aunque no sea una historia tan aterradora como las demás que se cuentan aquí, esta experiencia pueda ayudar a quienes estén pasando por un momento difícil, que sepan que no están solos, que poco a poco hay que dejar ir el dolor. Nunca sabemos lo que hay después de la muerte ni las consecuencias que pueda tener nuestro sufrimiento para quienes ya partieron. Ojalá puedas leerme. Gracias por todo. Se despide de ti, Diana Valeria. Me llamo Franco Cuitlaxcoyotl y quiero compartirles una historia que, bueno, es un poco compleja por cómo se desarrolla, pero voy a intentarlo. Mi abuelo nos contaba a mis primos y a mí, cuando éramos pequeños, que sus primeros hijos, mi papá y su hermano, solían despertarse de madrugada y jugar con un niño en la sala de la casa donde vivían aquí en la Ciudad de México. Mi abuela nunca les creyó del todo cuando le platicaban a qué se despertaban, y al contrario, siempre los regañaba, diciéndoles que eso que hacían era como jugar con el diablo. Pero toda esa incredulidad cambió una noche en que llegó muy tarde del trabajo. Ella trabajaba como personal de limpieza en el hospital pediátrico de Peralvillo, y ese día le tocó cubrir a una compañera que no pudo asistir por problemas personales. Así, mi abuela llegó alrededor de las 2:30 o 3 de la madrugada y encontró a mi papá y a su hermano sentados en el piso. Estaban jugando con un niño negro, pero no un niño de piel negra, algo diferente. Todo en él parecía de carbón. Su piel, su ropa, sus ojos. Nos decía que era un niño que parecía tragarse la poca luz que venía del baño. Era como una sombra vacía, viviente. Ella gritó y le ordenó que se fuera de la casa porque no era bienvenido, advirtiéndole que si no lo hacía, la niña blanca los iba a proteger. Y es que sabía que él no era un infante, que era algo que estaba usando esa máscara para engañarlos. Y eso le gritó. Aquel niño se levantó y salió corriendo por la puerta principal, pasando a centímetros de ella. Nunca volvió a meterse a la casa. Eso ocurrió hace más o menos 37 años. Después mi historia comienza hace 20, cuando yo tenía 7. En ese entonces, cuando mi abuela nos narraba lo que les había pasado a mi papá y a mi tío, yo no le creía. Pensaba que solo eran cuentos para que nos durmiéramos temprano. Pero ella insistía en que no era para asustarnos, sino para advertirnos. Aunque ya no se metía a la casa, decía que esa entidad oscura seguía habitando ahí, en la vecindad, y que se solía aparecer después de la medianoche. Recuerdo bien una madrugada de esas en que las reuniones se alargan y en la mitad de la noche llega esa hambre diferente, la que tienes para aguantar el sueño. Fue cuando me enviaron por algo de comer y refresco a la tienda a esa hora, a una tienda que cerraba a las 3 de la mañana. A pesar de mi edad no tenía miedo de salir, porque casi toda mi familia vivía en esa vecindad y también en la contigua. La tienda estaba solo a unos pasos. Fui a comprar y al volver, debajo de las escaleras que llevaban a los 2 pisos de los edificios, vi a un niño agachado entre unas bicicletas y un anafre de mi tío. Parecía que estaba atorado ahí. Me acerqué y de pronto se levantó de golpe. Señaló el refresco que llevaba y me preguntó con voz inocente: ¿Me das? Fue entonces que lo vi bien. Era negro. Era una sombra totalmente negra, del mismo color que yo me había imaginado tantas veces cuando mi abuela contaba esa historia. Salí corriendo hasta mi casa, con la risa del niño siguiéndome. Asustado le conté a mi abuelita. Ella regañó a mi papá y a mis tíos por mandarme a la calle a esa hora,
sabiendo que ellos mismos habían sido protagonistas de la historia original. Ellos mejor que nadie sabían que no eran cuentos, que ese niño existía y seguía ahí, apareciéndose. Y bueno, mi querida comunidad, recordé todo esto porque hace poco, uno de mis primos, el más pequeño que tengo, de 7 años, llegó a casa de mi abuela contando que había visto al mismo ente. Esto fue apenas hace unos meses, pero ocurrió más temprano, alrededor de las 9 de la noche, cuando regresaba de casa de su mamá hacia la vecindad de mi abuela. Como buen niño actual, llevaba un celular y venía jugando con él. Al pasar por las mismas escaleras donde yo tuve mi encuentro, escuchó que un niño le hablaba. ¿Me dejas jugar? Mi primo, inocente, le contestó que sí, pero al extenderle el teléfono, notó que aquel niño no tenía rostro, que no salía de la oscuridad, como si no pudiera hacerlo, como si solo pudiera existir en ella. Corrió a casa de mi abuela a contarlo. Ella, que siempre ha tenido fe en las limpias, le hizo una con huevo, pero no pudo terminar porque este se le reventó apenas al tocarlo. La llama salió oscura, con un olor desagradable y manchas. Desde entonces no ha vuelto a suceder. Mi primo fue el último en verlo y como ya no es el menor de la familia, solo esperamos que la más pequeña no tenga que conocer a esa entidad también, que parece aparecerse siempre a los niños de la familia que rondan los 7 años. Mi padre tenía esa edad cuando lo vio por primera vez. Mi tío estaba a punto de cumplirlos. No sé ustedes, pero yo dudo que sea casualidad. Hola, mi nombre es Jimena, soy de Querétaro. No tiene mucho que empecé a escuchar el podcast. Me lo recomendaron y cuando lo oí por primera vez sentí que era el lugar perfecto para contar lo que me sucedió. Siempre me he considerado una persona muy racional. No me asusto con facilidad, pero no puedo dejar de pensar en lo que me ha estado pasando, sobre todo en una noche en particular. Lo peor es que, como muchos que llegamos aquí, sé que si lo contara con mi familia o mis amigos no me creerían. Ellos simplemente no creen en estas cosas y temo que me tomen por loca. He vivido en este departamento por más de 3 años y nunca me había pasado nada, hasta hace unas semanas. Estaba sola cerca de la medianoche, terminando unas cosas en la computadora. Todo estaba tranquilo hasta que escuché un ruido, un arrastre suave, como pies descalzos sobre el piso, algo que venía desde el pasillo. Pensé que eran ruidos del edificio, pero lo extraño fue que el sonido se detenía cada vez que yo dejaba de teclear, como si tratara de avanzar solo cuando yo hacía ruido. Me quedé inmóvil, tecleando por teclear, poniendo atención al sonido. Y entonces escuché cómo el arrastre se acercaba, lento, hasta quedar solo a unos pasos detrás de mí, en el comedor. El corazón me latía muy fuerte. Me levanté con cuidado para prender la luz del comedor. De pronto, cuando caminaba hacia el interruptor, un golpe seco sacudió la mesa, como si alguien hubiera puesto ambas manos de golpe. Me quedé paralizada con la sensación de que no debía encender la luz. ¿Alguna vez han sentido tanto miedo que prefieren no ver? Puse atención. Creí escuchar una respiración baja, irregular, cerca de mí. Casi como una risa a la que le costaba respirar. No sé cómo reaccioné, pero corrí hacia la puerta. Estaba puesta una cerradura que solo se abre con llave por dentro y por fuera, y no tenía las llaves a la mano, ni el deseo de ponerme a buscar en la oscuridad, ahí donde yo sabía que no estaba sola. Intenté mantener el control, al menos aparentarlo, y me fui a acostar. Pero evidentemente no dormí. Pasé la noche intentando convencerme de que era mi cansancio, de que todo era por trabajar de más, el estrés, el exceso de trabajo, la falta de sueño, en que solo era eso y nada más.
Y esa misma mañana, cuando ya casi me convencía, noté algo cuando me levanté. Algo en la casa. Huellas. Como si alguien hubiera caminado descalzo con los pies mojados. Ya estaban secas, pero eran muy claras. Huellas que iban de la puerta a la mesa, justo donde escuché el golpe. Huellas que ya no se movían de ahí. Los días siguientes empecé a notar cosas raras. Un par de veces encontré la tele encendida sin volumen, la cama extendida cuando estaba segura de haberla dejado bien, y en una ocasión la regadera estaba mojada aunque yo no la había usado. Pequeños detalles, pero demasiado específicos, demasiado reales como para ignorarlos. Y lo peor ocurrió unos días después. Me desperté a las 3 de la mañana porque escuché el teclado de mi computadora, teclas presionándose una por una. Me levanté temblando y cuando me acerqué lo suficiente para encender la luz, el sonido se detuvo. No vi nada raro, pero me daba la impresión de que la silla acababa de moverse, como si alguien acabara de levantarse de ahí. Decidí ignorarlo, decidí intentar continuar como si nada, de la única forma que sabía hacerlo, trabajando, concentrándome en mi trabajo. Pero la tarde siguiente, mientras trabajaba, me levantaba como siempre por café, volvía, y finalmente terminé algo en lo que estaba trabajando, en un archivo de texto. Al repasarlo antes de enviarlo, noté algo. Una frase, escrita en medio del trabajo, sin conexión con nada de lo demás. Una frase que estaba escrita ahí, sin espacios. Una frase que les juro que yo no recuerdo haber escrito. Gracias por dejarme entrar. No sé cuánto tiempo me quedé mirando. Terminé cerrando el archivo, ni siquiera lo guardé, echando a perder mucho trabajo. Apagué la computadora muerta de miedo. Desde entonces sigo buscando otro departamento, pero aquí sigo. No es fácil mudarse con poco presupuesto. Han pasado unas semanas y ya no ha ocurrido nada más, pero no canto victoria. No confío en que esto se haya terminado. Mi nombre es Tami y soy de Guatemala. Desde hace tiempo quería compartir una de mis experiencias con ustedes, pero no me había animado a hacerlo. Mi casa está en la ciudad de Guatemala y he vivido toda mi vida ahí. La historia comienza una noche cuando tenía aproximadamente 10 años. En ese entonces dormía en el mismo cuarto que mi hermana, que tenía 17. Cada una tenía su propia cama, pero yo siempre me despertaba a medianoche cuando todos dormían y me pasaba a dormir con ella, porque desde pequeña tengo la sensación de que algo me observa, como si en cualquier momento fuera a pasar algo o fuera a ver algo. No es siempre, son momentos específicos, pero esa noche fue una de esas. Me sentí extraña y decidí levantarme para acostarme con mi hermana. Su cama estaba pegada a la pared que tenía una ventana, y a los pies estaba la puerta del cuarto que daba al corredor. Desde esa cama se podían ver las escaleras que llevaban al segundo nivel. Debajo de ellas estaba la pila o pileta, no sé cómo le digan en otros países, y junto a esta el baño. No sé si me doy a entender. Manteníamos la puerta del cuarto abierta porque teníamos una gatita llamada Marilú y a ella le gustaba salir por las noches. Después de recostarme con mi hermana, estaba a punto de quedarme dormida cuando me di cuenta de un ruido. No sé en qué momento empezó, pero era como si alguien estuviera lavando ropa en la pila. Al principio no lo sentí raro, porque a veces mi mamá lavaba de madrugada, ya que a esa hora caía agua en la casa. Pero después de un rato me puse a pensar, ¿por qué estaría lavando completamente a oscuras? Me incorporé para observar desde la cama, pero no podía distinguir nada. No se veía absolutamente nada. Estaba todo oscuro y eso era raro, porque en mi corredor teníamos lámina transparente por donde siempre entraba la luz de la luna o de la calle. Pero esa noche no. Fue entonces cuando comprendí que lo que estaba ahí no era mi mamá. Estuve a punto de hablarle pensando que quizás sí era ella, pero no lo hice.
Comencé a despertar a mi hermana tratando de no hacer ruido para que eso no me escuchara. Pero mi hermana tenía el sueño muy pesado y no despertaba, hasta que la apreté fuerte y por fin logró abrir los ojos. Le pedí que no hiciera ruido y que escuchara. Le pregunté si ella también oía cómo lavaban ropa y me dijo que sí. Entonces le dije: la luz está apagada, no se ve nada. Eso no es mi mamá. En ese instante el ruido paró. Reaccioné rápido y le pedí a mi hermana que cerrara la puerta con seguro. Ella no dudó y lo hizo de inmediato, pero mientras tanto comenzaron a escucharse pasos acercándose directo hacia nosotras. Por suerte mi hermana logró cerrar justo cuando los pasos estaban frente a la puerta. El miedo de mi hermana se notaba. Me abrazó fuerte. Minutos después, los pasos siguieron, ahora alejándose de nuestra puerta y dirigiéndose hacia la cocina, que estaba justo al lado de nuestro cuarto. Lo peor fue que al pasar frente a nuestra ventana, pude ver una sombra. A pesar de la oscuridad, distinguí cómo esa cosa cruzó y entró a la cocina. De pronto comenzaron a escucharse ollas y platos caer, como si alguien los estuviera tirando con fuerza. El estruendo era horrible. Tenía mucho miedo, pero todo paró de golpe así de la nada. Yo me puse a rezar en voz baja hasta que me quedé dormida. No sé si mi hermana lo hizo también. A la mañana siguiente, en cuanto cobré conciencia, me levanté rápido y fui a la cocina para ver el desastre, pero no había nada. Todo estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado. Fui con mi hermana y le contamos a mi mamá lo sucedido. Ella nos dijo que no había escuchado nada, pero nos contó que en esa casa siempre se había oído cómo lavaban ropa en la pila. Incluso recordó que a ella también le pasó de pequeña, pero aseguró que lo que vivió fue mucho peor. Algún día la convenceré de contármelo. En esta casa siempre ha sido así. Se ven y se escuchan cosas, pero ya estoy acostumbrada a vivir con lo que sea que esté habitando ahí. He escuchado muchas cosas peculiares en este canal, pero nunca de un fantasma que lave ropa. ¿Ustedes sí? Gracias por continuar aquí, comunidad, por haber llegado casi al final de este episodio. Gracias por compartir este programa, por comentarlo, por darnos tu opinión de las historias de hoy. Todas esas opiniones nos ayudan mucho, nos alimentan mucho y además hace que le vaya mejor el episodio, que llegue a todos nuestros suscriptores. En la descripción te dejamos el correo para que nos cuentes tu historia, todas nuestras redes sociales para que nos sigas también por allá y un enlace para que puedas ordenar tu libro de relatos de la noche. Nos reportaron que ya no aparece la edición especial, solo la primera. No sabemos si es definitivo o si en algún momento se van a resurtir, pero ahí está el enlace y si vuelve a estar disponible, claro que les vamos a avisar. Por ahora es momento de continuar, que aún nos queda una historia más esta noche. Hola comunidad, prefiero dejar mi nombre en privado. Solo quiero que alguien escuche esto y si puede me diga qué fue lo que vi. Tenía 14 años cuando pasó. Vivo en Colombia, en un pueblito del departamento del César. En esa época vivía sola con mi papá. Mi padre tenía una amiga de la secundaria, Natalie, que vivía en Barranquilla. Ella acababa de tener a su primer bebé y mi papá dijo que era un buen momento para ir a visitarla. A mí no me emocionan mucho los bebés, pero venía Semana Santa, no tenía clases y la verdad me gustan los viajes por carretera, así que acepté. Salimos un viernes después de comer, en ese Chevrolet negro que mi papá se ganó en una rifa del trabajo. Al principio todo bien, como en todo viaje. Música, ventana abajo y ese calor de carretera que a ratitos te adormece. Al cabo de una hora paramos en una gasolinera con tienda. No hacía falta gasolina, así que mi papá estacionó a un lado para no estorbar. Entramos por chucherías. La tienda era pequeña con pocas ventanas. Estábamos mi papá, yo, un señor cambiando productos caducados, otro hombre que ni volteó a vernos y el dependiente.
un chavo distraído que marcaba cosas en una libreta y al que había que hablarle 2 veces para que respondiera. De pronto empezó a sonar una bocina afuera, larga, insistente. Nadie hizo caso al principio, pero no paraba. Le dije a mi papá que quizás se había estacionado mal. Se asomó. Nuestro carro estaba bien. El ruido venía de una camioneta gris detenida sobre la carretera, sin acercarse a las bombas, simplemente parada ahí. Mi papá frunció la cara. Salió para ver qué quería y en cuanto cruzó la puerta, la camioneta arrancó y se fue, así sin más. Pagamos, volvimos al carro y seguimos. Mi papá dijo que sería algún desocupado queriendo llamar la atención y nada más, y pronto lo olvidamos. Unos 40 minutos después, alguien cruzó de repente la carretera. Mi papá alcanzó a frenar, no por peligro, sino por sorpresa. Era un hombre de unos 30 años, chamarra gris, jeans oscuros, piel muy blanca y pelo negro. Lo raro no era cómo se veía, sino cómo caminaba. Avanzaba dando como tirones, aceleraba y frenaba dentro de su propio paso sin detenerse del todo, como si de pronto caminara en cámara rápida y luego en cámara lenta. La postura también era rara, cuello y cabeza hacia adelante, antebrazos flexionados y las manos colgando. Cruzó de un extremo a otro y desapareció entre la maleza. No traía mochila. Estábamos lejos de cualquier pueblo. No tenía por qué estar ahí. Mi papá murmuró: algún drogadicto. Yo me reí y le dije que no podía llamar drogadicto a todo el mundo. Pero, comunidad, 2 horas más tarde, el mismo sujeto volvió a aparecer en el camino. El mismo. Esta vez no cruzaba. Venía caminando por el acotamiento en sentido contrario a nosotros. Le pasamos por un lado despacio. Mi papá me miró y preguntó: no es el mismo, ¿verdad? Pero yo le dije que sí, aunque era imposible. No había autos detenidos cerca, ni nadie que lo acercara, y sin embargo ahí estaba, con ese paso extraño y mal calibrado. Quisimos darle una explicación y no la encontramos, así que simplemente seguimos. Y en eso me vino un sueño pesado, raro, como si me hubieran puesto una cobija encima. Yo casi nunca duermo en carretera. Quise reclinar el asiento y fue cuando noté que mi papá también cabeceaba. Le pegué en el muslo y le grité «¡Ey!» para despertarlo. Avanzamos unos cuantos kilómetros más y finalmente se orilló. Dijo que necesitaba 20 minutos, nada más. Le supliqué que no nos detuviéramos. Tenía un presentimiento horrible, visceral. Le dije que ya faltaba poco, que mejor siguiera. Me respondió algo sensato, que prefería perder 20 minutos a estrellarnos. Mi papá iba a apagar el motor cuando, de pronto, me di cuenta de que no me estaba viendo a mí, sino a algo detrás mío. Me giré hacia la ventanilla y ahí estaba, una vez más, el mismo hombre. Esta vez caminando normal, no con ese paso a tirones. Solamente estaba mirando al suelo como si buscara algo y silbaba. 2 silbidos cortos y uno largo. Una y otra vez. 2 cortos y uno largo. No levantó la vista. No parecía interesado en nosotros. Solo pasó a nuestro lado, por el hombro de la carretera, con ese silbido en patrón que me heló, que me dejó clavada en el asiento. Mi papá susurró algo que no voy a repetir, y yo solo alcancé a gritarle que nos fuéramos. Tardó un par de segundos, como si estuviera comprobando si lo que veíamos era real, y finalmente arrancó. No volvimos a hablar en todo el camino. En Barranquilla, ya con Natalie, mi papá le contó lo del claxon, lo del hombre apareciendo una y otra vez, y lo del sueño que nos tumbó de golpe. Ella se preocupó más por lo del sueño. Así se matan muchos, quedándose dormidos al volante, dijo.
Le preguntamos si había habido accidentes recientes en esa carretera. Dijo que no había escuchado nada. Rezó con nosotros a regañadientes de mi papá y nos quedamos un rato en silencio, como cuando uno no sabe si lo que vivió fue algo raro, algo de otro plano, de otro lugar, de otro tiempo, de otra realidad. De regreso ya no vimos nada, nada remotamente sospechoso. Yo pensé por un tiempo que lo habíamos imaginado, pero no encuentro manera de que los dos hayamos imaginado exactamente lo mismo. 3 veces, en puntos distintos, con ese maldito silbido exactamente igual. Yo no voy a decir que eso fue un fantasma. No lo sentí etéreo. Se veía físico, denso, de carne y hueso, pero aparecía donde no debía, como si caminara fuera de nuestro tiempo. No nos miró, nunca le vi bien la cara. Me quedaron solamente en la memoria su chamarra, su forma de andar y ese ritmo de 2 silbidos cortos y uno largo. Seguimos usando esta carretera porque no hay de otra para llegar a Valledupar o a Barranquilla, pero desde entonces la pensamos 2 veces, o hasta 3 antes de salir. Y cuando me viene el sueño en carretera, me acuerdo primero del claxon, del hombre pasado a mi lado sin verme, y de ese silbido que no me puedo sacar de la cabeza.